grabar. Ok, para empezar. Péndulo físico, ¿sí? ¿Qué es un péndulo físico? También péndulo conocido como péndulo compuesto. Es un objeto que cuelga sobre un eje, ¿sí? Ahora, este eje no está a través del centro de masa de un objeto. Recuerden que cada objeto tiene un cierto centro de masa, ¿no? Entonces, consiste en eso, en un objeto rígido que empieza a oscilar en un eje que no tiene que estar sobre su eje de masa, sobre su centro de masa, ¿sí? Ahora, la distancia que tenga del centro de masa al eje se conoce como brazo, y eso es fundamental. Ahora, partiendo de deducciones de que en este caso el movimiento va a ser generado por el torque o momento de torsión del peso, del peso por el seno multiplicado por la distancia del brazo, que en este esquema lo ha puesto como L, pero nosotros lo vamos a usar como B. Después de que ese momento de torque genere el movimiento, al hacer igualaciones del momento de que el momento de torsión es igual al momento de inercia por aceleración angular que habíamos visto en la anterior clase, o sea, deducciones que me voy a ahorrar, al final acabamos teniendo que el periodo de un péndulo compuesto o de un péndulo físico es 2pi por raíz de momento de inercia sobre masa gravedad por brazo, no siendo esto el peso, si se dan cuenta. Entonces, ¿de qué depende el periodo de un péndulo compuesto o un péndulo físico? Del momento de inercia del objeto que vaya a girar, de la distancia que tenga el centro de masa al eje, siendo el brazo, como les dije, y del peso del objeto, ¿sí? Es definición más o menos rápida porque imagino que ya lo han visto, pero de todas maneras no hay dudas con esto o alguna duda extra a lo que quieran que aclare para que hagamos un ejercicio. ¿Está claro, no? Sí, Austin. Ok. Ahora, generalmente los momentos de inercia de los cuerpos, generalmente deberían de conseguirse una tabla. Yo les voy a buscar alguna tabla de momentos de inercia de distintos objetos, porque la mayoría de los problemas siempre son momentos de inercia que ya se han dado. Aunque de hecho en el ejercicio de hoy vamos a utilizar el teorema de Steiner, que es el que les mencioné en el laboratorio anterior, para encontrar el momento de inercia del objeto que vamos a usar. Entonces, pongámonos más en tema haciendo un ejercicio. En este ejercicio nos dice que quieren colgar un aro delgado de un clavo horizontal y hacer que tenga una oscilación completa con ángulo pequeño una vez cada 5 segundos. ¿Qué radio debe tener el aro? Y nos dice que el momento de inercia del aro es momento de inercia 2 veces masa por radio al cuadrado. Ahora, algo que les aconsejé en la anterior clase y que les sigo aconsejando para cada una es que haga un esquema. A mí en el caso personal, en el caso personal a mí me ayuda bastante a ubicar el problema. En este caso nos dice que es como que tengamos un clavo y un aro delgado colgando, ¿sí? ¿Eso qué significa? Para empezar, un aro tiene su centro de masa en el centro, ¿no? Y esta vez está rotando colgado, por lo tanto el eje se encuentra en uno de los extremos. De ahí ya podemos ir sacando datos, pero de mientras. También nos está dando algunas condiciones. Nos dice que la oscilación completa, o sea, el periodo, tiene que ser de 5 segundos. Se borró este punto, pongámoslo acá otra vez. Ya. Y, ¿qué más? Nos dice que el momento de inercia del aro es 2 veces masa radio al cuadrado. Que esta parte del teorema de Steiner se lo voy a explicar rápido después, pero quedémonos por ahí ahora. Entonces, si mi aro está colgando desde un extremo y el centro de masa se encuentra al medio, la distancia del brazo, como les dije, es la distancia desde el eje hasta el centro de masa. Entonces esa es la distancia del brazo. Pero cuando hablamos de un aro y hablamos de la distancia del centro a uno de sus extremos, nos referimos también al radio, ¿no? Entonces, en este caso, el brazo vendría a ser igual al radio de la esfera, ¿sí? Ahora, ¿por qué les decía lo del teorema de Steiner acá? Porque generalmente, un momento está entrando ahora, ya. Porque, como les dije, en un aro, cuando tenemos un aro que gira por el medio, el momento de inercia es de masa por radio al cuadrado, ¿ya? Pero yo les había mencionado en el laboratorio, para los que no lo recuerdan, que el teorema de Stirner me dice que cuando está rotando, cuando tiene su eje en otro lado, como es en este caso de acá, como es este caso acá,
el momento de inercia resultante va a ser igual al momento de inercia del cuerpo cuando se encuentre en el eje, que en este caso sería masa por radio cuadrado, porque este es el momento de inercia de un disco, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Y a qué distancia se encuentra? Al radio al cuadrado, ¿no? Y de ahí es que el ejercicio, en este caso el ejercicio me lo está dando directamente, pero de ahí viene. Ahora, antes de sentir que estoy hablando mucho, ¿se entiende todo hasta acá? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No estoy hablando muy rápido? ¿Lo puedes explicar una más, por favor, Auxi? Ok. Lo del momento de inercia, imagino, ¿no? Ok. Vamos a dejar esto acá un momento. Vamos a dejar un momento hasta acá. Para empezar, recuerden que cada cuerpo tiene un momento de inercia, ¿no? Y el momento de inercia va a variar dependiendo de en qué punto se encuentre. Si ustedes seguramente ahora buscan en internet momento de inercia de un aro, les va a mostrar un aro que esté girando por el medio, ¿sí? Ahora, el momento de inercia de un aro que gira por el medio, su momento de inercia es de masa por radio al cuadrado, ¿ya? Pero recuerden que la inercia también varía, bueno, el momento de inercia varía dependiendo de cómo esté distribuida la masa y a qué distancia. Ahora, si en el caso de mi esquema, un momento acá, otra vez a pasar. En el caso de mi esquema no está girando por el medio, está girando por un extremo, ¿sí? Y ahí es donde entra el teorema de Steiner, porque ahora el momento de inercia va a variar. Y el teorema de Steiner, que es lo que usé para el péndulo de torsión en el laboratorio, para encontrar el momento de inercia resultante, me dice que el momento de inercia total, el resultante, va a ser igual a el momento de inercia del objeto normal, o sea, del objeto que gira por el centro de su eje, o sea, el momento de inercia ¿qué es esto? De un aro. Este es el momento de inercia del aro, más la masa por la distancia al cuadrado. Y si reemplazo, ¿cuál es el momento de inercia del aro? Masa por radio al cuadrado. ¿Cuál es la masa? La misma. ¿Cuál es la distancia desde el centro hasta el extremo? Radio al cuadrado. Y de ahí viene, ¿no? Ahora está un poco más claro o todavía no. Sí, ahora sí, Auxi. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, era solo para mostrarles, ¿no? En este caso, no lo hubiera necesitado Ok. No hubiera necesitado la deducción porque nos dio directamente el momento de inercia, pero para que veamos de dónde viene, ¿no? Entonces, pues si tengo esto, me dice qué radio debe tener el aro. Para empezar, me fijo cuál era el periodo de un péndulo compuesto, que era 2pi por raíz de momento de inercia sobre masa, gravedad, brazo. Ahora, acá hay una observación, que recuerden que el brazo es igual al radio, así que ahora en lo que reemplazo el valor de la inercia, voy a reemplazar también eso. ¿Cómo quedaría mi fórmula? Quedaría 2pi por el momento de inercia, que era 2 veces masa por radio al cuadrado, sobre la masa por gravedad, y en vez del brazo, yo sé que el brazo en el escenario del problema va a ser igual al radio. Y acá ya, obviamente si se habían dado cuenta antes, la masa iba a ser un problema, pero no lo fue porque como está incluida en nuestro momento de inercia, solo se simplifica. Acá radio con radio también, y ya es cuestión de despejar. ¿No? Es un problema sencillo para entender más que todo lo que es péndulo compuesto, aunque de todas maneras no he visto normalmente, acá el 2pi lo estoy pasando a dividir y lo elevo al cuadrado, ¿no? Para quitar la raíz. Como les digo, generalmente no hay problemas mucho más complicados que este, pero voy a buscar alguno que otro. De acá lo que hice fue 2pi, paso a dividir, elevo al cuadrado, y al otro lado me queda 2 por radio, porque acá le quité el cuadrado, sobre gravedad. Y entonces me queda gravedad entre 2 por periodo sobre 2pi elevado al cuadrado. Y ahora otra vez, como la anterior semana, les pido que me ayuden con la calculadora. ¿Ok? ¿Cómo quedaría esto? 9,8 sobre 2 por el periodo que era 5 segundos sobre 2pi al cuadrado. Voy a ponerle las unidades, ¿no? Seamos correctos.
metros sobre segundo al cuadrado por el periodo que era 5 segundos sobre 2pi elevado al cuadrado. Acá el segundo al cuadrado se va a ir con el segundo al cuadrado y queda metro. ¿Alguien que esté con calculadora que me diga cuánto sale? Me salió 0.7124. 0.7124. ¿Confirman? A mí me salió 3.10. Era radianes, ¿no? 3.10. No, acá no debería afectar de todas maneras, pero Ah, no, 10. no, fue error mío. Sí, sí. Ah, ya. 3,10, sí, confirmo. Listo. Y entonces el radio necesario para que gire con ese periodo es 3.10. Como les digo, los ejercicios no van a ser mucho más complicados que este. De hecho, me cuesta pillar ejercicios de péndulo compuesto de los modelos del ingeniero, pero, en fin. ¿Se entiende todo? ¿Queda más o menos claro qué es el péndulo compuesto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ok, gracias, Vera. Listo. Ahora, péndulo de torsión. El péndulo de torsión, como les había mencionado el anterior viernes, no era nada más que un péndulo que consistía en un alambre que tenía un extremo fijo y en el otro sostenía un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que tenía momento de inercia fácil de calcular o conocido. Y recuerden que cuando yo hablo de torsión, que genera torsión sobre el alambre, es que lo tuerce, ¿no? No sé si está bien dicho, tuerce, de torcer. Pero no es nada más que eso, ¿no? Al girar el cuerpo empieza a torcer el alambre y de ahí se genera el movimiento oscilatorio, ¿no? Ahora, esto no sé si es que alguien tenía la duda. Yo lo puse, fíjense que el periodo de un péndulo de torsión en este caso es 2pi por raíz de momento de inercia sobre constante de torsión. No confundir con la constante de resorte, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la constante de resorte era Newton sobre metro. Ahora, claro, algo que tiene que tener en cuenta para este ejercicio y el anterior es que el momento de inercia se mide en kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Pero en fin, ¿en qué me quedaba? Que no confundan las constantes, ¿sí? La constante de resorte es diferente que la constante de torsión. Y la constante de torsión, yo en el laboratorio les puse kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que en realidad, si alguno se dio cuenta, si puso las unidades, es lo mismo que decir newton por metro, pero yo no puse newton por metro para evitar la confusión de que alguien me ponga joule, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Era porque no era lineal, por lo que recuerdo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Por eso es que yo se los puse así, pero podemos ponerlo en newton por metro, aunque en realidad sería newton por metro sobre radiano, pero indiferente, ¿sí? No nos va a afectar en los resultados. Pero entonces, un péndulo de torsión, ¿de qué depende? Depende del momento de inercia, que es el momento de inercia del sistema en total, ¿no? Depende de cómo está el cuerpo. Por ejemplo, si es un cuerpo que ya está directamente sobre su eje, pues va a ser el momento de inercia del cuerpo. Pero si es un cuerpo que está colgado desde un extremo con una masa en el otro, ahí va a variar. Y ahí habría que calcularlo, ¿no? Siempre no muy complicado de calcular, pero eso. Y también depende de la constante de torsión, que como les había mencionado, eso se encuentra en el alambre, ¿sí? Eso depende del alambre. Así como para el resorte depende del resorte, en este caso la constante de torsión depende del alambre, ¿sí? ¿Queda claro? Pregunto bastante, ¿sí? Solo les pido un sí. Clarísimo. Ok, gracias, Vera. Entonces, hagamos un ejercicio rápido, que es el siguiente, ¿sí? Un péndulo de torsión consiste en un paralelepípedo rectangular de madera de 25 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto, con una masa de 0,96 kilogramos suspendido horizontalmente por medio de un alambre que pasa por su centro de masa. Eso del centro de masa es importante porque básicamente nos está aclarando que podemos usar el momento de inercia normal de un paralelepípedo. Y es perpendicular a su cara de mayor área. En este caso ya nos han dado la gráfica, así que todo nice. El periodo de oscilación es de 2,25 segundos. Calcular la constante de torsión K del alambre. Ok,
Primero, analicemos qué datos tenemos y qué nos falta, ¿ya? Un momento. Entonces, tenemos el largo, que son 25 centímetros, tenemos el ancho, que son 10 centímetros, y tenemos la altura, que son 4 centímetros, que nos lo ha dado acá, ¿no? Entonces, la masa del paralelepípedo nos dice que es 0,96 kilogramos, y nos dice que tiene un periodo de 2,25 segundos. Ok. Y tenemos que calcular la constante de torsión. La constante de torsión se encuentra en la fórmula del periodo de un péndulo de torsión. Entonces, un péndulo de torsión, su periodo era 2pi por raíz de momento de inercia del sistema sobre la constante de torsión. Ahora, ¿qué necesito de acá? El periodo lo tengo, pero no tengo el momento de inercia. Ahora, si buscan, el momento de inercia de un paralelepípedo es 1 sobre 12 por la masa multiplicado por la suma del largo al cuadrado más el ancho al cuadrado. Esto es de tabla, ¿sí? Como les dije, luego voy a buscar un formulario de momentos de inercia de varios cuerpos, porque obviamente al ser todos los cuerpos de diferentes formas, tener diferente distribución de masa, cada uno va a tener un momento de inercia diferente, ¿sí? Generalmente los que más se usan son de cubos, de aros, de cilindros, etcétera, ¿sí? Pero nada más. Esto es largo, por si acaso. Ok, entonces, por si acaso les aconsejo que tengan en su formulario varios momentos de inercia, ¿no? Porque aunque los ejercicios no sean muy complicados, si les pilla mal parqueado en el examen sin un momento de inercia, pues ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces, ¿qué datos necesito para la constante de torsión? No necesito nada más que el momento de inercia. Y el momento de inercia, como está colgado a partir del centro de masa del paralelepípedo, pues puedo usar la fórmula del paralelepípedo únicamente, ¿no? Esto variaría dependiendo si está en otro extremo. Haremos otro ejercicio así, imagino, si encuentro. El ingeniero deja meter el formulario para el examen. Pues en anteriores semestres él dice que no, pero varios han entrado cuando yo he ido a controlar con su formulario y los dejaba, pero no sé si los calificaba diferente o no, la verdad. Solo Pero que, era, o sea, era ¿Mm? a los que miraba o no. O puedo entrar y si no me pilla bien, si no también, ¿no? O como- Supongo que no creo que tenga nada con un formulario, la verdad. Aunque tampoco que sean muchas fórmulas por recordar. Aunque lo de momento inercia sí, pero como te digo, en exámenes que yo he controlado, he visto a varios con formularios y el ingeniero no les dijo nada en sí. Además de que si es virtual, pues tampoco va a estar ahí el ingeniero para su formulario. Pero en presencial tampoco les dijo nada, ¿sí? ¿No sabes qué temas van a entrar al primer parcial? Hasta ondas mecánicas. Hasta ondas mecánicas. Ahí termina. Es lo que avanzamos la siguiente, Aux. Te estoy interrumpiendo, lo siento. ¿Qué fue? No, nada. Gracias. Ah, ya. Ok. Es verdad que pasa 90 por 90, pues pasa la mayoría, la verdad. Pero en fin, ya, sigamos. El momento de inercia del cuerpo, como les dije, este es de un paralelepípedo ya, para que lo tengan en cuenta. Momento de inercia en paralelepípedo, en este caso podemos calcularlo, es 1 sobre 12 de la masa, que nos dice que es 0,96 kilogramos por, un momento que mueva acá esto, y por el largo al cuadrado, que es 0,25 centímetros. Esto acá voy a poner otro paréntesis. Al cuadrado, más, a ver un momento, es que cuando se, ahora sí, 0,10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con cuánto sale eso? Ahí sería kilogramos por, estoy tontísimo, es metro, por algo lo he convertido. Ahí sería kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Que es la medida del momento de inercia. ¿Cuánto saldría eso? A mí me sale 0,015, pero no sé si
Porque mi A mí me calculadora sale es antigua, vieja. 0.034. 0.015 y 0.034. ¿Alguien más? A ver. A mí igual me sale 0,015. A mí me sale 0,0058. A ver. Ese es de 1/12, ¿no? Sí, sí, es 1/12. Entonces me salió 0,0058. A mí me salió 0.015. A mí me salió. Mira, de veras. Ok, tenemos problemas ya para la calculadora. A mí me salió 0.0058. Sí, 5,8 por 10 a la menos 3. Sí, exacto, eso. 0.0058. Corroboro. Recuerden que estos dos están al cuadrado, ¿sí? Y esto es 96. Por si acaso. Ok, entonces saldría, es lo mismo que decir 5,8 por 10 a la menos 3, ¿no? Kilogramos por metro cuadrado. Y entonces, esto acá, de acá no es nada más que despejar periodo sobre 2pi y elevo al cuadrado para eliminar la raíz y me queda momento de inercia sobre la constante de torsión. Y la constante de torsión sería igual a momento de inercia sobre periodo sobre 2pi elevado al cuadrado. Y esto sería 5,8 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado sobre el periodo que era 2,25 segundos sobre 2pi elevado al cuadrado. Y ahí queda kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es como se los dejé en el laboratorio, que es lo mismo que Newton por metro, ¿no? ¿Cuánto le sale eso? Me sale 0,045. ¿Sale eso? ¿Todos confirman? Confirmo. Ok. Esto o Newton por metro también, ¿no? Dejémoslo así para que se note la diferencia. Y ahí quedaría el ejercicio. Así que, ¿está claro? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Claro. Ok. Entonces, pues eso sí. Ahora mismo solo lo estoy avanzando por encima. De todas maneras, cuando terminemos el avance, la siguiente semana que avance unas mecánicas, ya empezamos a hacer puro modelo de exámenes. ¿Sí? Hay uno de cada uno. Aunque generalmente entra resorte, superposición y ondas. Pero ya veremos qué hacemos. Ahora sí. Superposición de movimientos armónicos simples. Esta parte es muy importante que la entendamos correctamente. Para empezar, ¿cuándo se da una superposición de movimiento armónico simple? Cuando dos movimientos armónicos simples se chocan en un punto. Tienen un mismo punto, el cual genera un movimiento de superposición, ¿sí? Ahora, estos movimientos tienen que tener la misma dirección y misma frecuencia, ¿ok? Por eso, si analizamos dos movimientos armónicos que se superpongan, lo siento, van a tener la misma frecuencia angular. ¿Por qué? Porque si tienen la misma frecuencia angular, tienen el mismo periodo. Y si tienen el mismo periodo, tienen la misma frecuencia, que es una condición en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se superponen? Para esto hay una deducción que es más o menos larga, que imagino que la han hecho con el ingeniero, pero en este caso, cuando en un punto se generan los dos movimientos armónicos simples, ahí es donde aparece el movimiento armónico simple resultante, ¿sí? Que en este caso sería la flecha roja. Como ven ahí, los dos en un punto y se genera el nuevo. Ahora, como los dos movimientos que están en el mismo punto tienen la misma frecuencia, la frecuencia angular del movimiento resultante no va a variar.
pero sí va a variar su fase inicial. ¿Por qué? Porque obviamente podemos verlo en la gráfica, no va a tener la misma frecuencia que el segundo ni que el primero, va a tener una intermedia, ¿no? Entonces va a tener una fase inicial resultante. Y lo mismo con la amplitud, va a tener una amplitud resultante, que es esta, ¿no? No es ni la amplitud de uno ni la amplitud de otro. Se puede dar, hay casos, ¿no? Eso depende de las fases iniciales que tengan. Pero, a ver, voy a borrar esto para que les quede el gráfico. Entonces, cuando dos movimientos armónicos simples se superponen, lo que me queda es una resultante que va a tener movimiento armónico simple resultante va a ser igual a una amplitud resultante por seno por frecuencia angular por tiempo más la fase inicial resultante, que esto en base de leyes de coseno y etcétera, etcétera, deducciones que me voy a ahorrar porque son más o menos largas. Nos quedamos con que la amplitud resultante del movimiento armónico simple es raíz cuadrada de amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más 2 por amplitud 1 por amplitud 2 por coseno de la diferencia del segundo movimiento armónico simple, la fase inicial del segundo movimiento menos el primero, ¿no? Y acá para la fase inicial resultante, tangente a la menos 1, quedan 10 minutos. Tangente menos 1 de amplitud 1 por seno de fase inicial 1, más amplitud 2 por seno de fase inicial 2, sobre amplitud 1 coseno de fase inicial 1, más amplitud 2 coseno de fase inicial 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre que tengamos un ejercicio de superposición de movimiento armónico simple? Como son misma frecuencias angulares iguales, hay que encontrar amplitud resultante y hay que encontrar fase inicial resultante. Con eso ya hemos encontrado el movimiento resultante, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Con un ejemplo en el cual incluso vamos a resolver una duda, bueno, una observación que había hecho Diego la anterior semana, que era con el símbolo negativo, era lo mismo que decir que era lo mismo que decir de otra manera, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Para empezar, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que dos movimientos armónicos simples, ¿sí? ¿Algo? Ok, pensé que sí. Dos movimientos armónicos simples se superponen y sus ecuaciones son x1 igual 5 seno de 0,8 tiempo más pi sexto y x2 igual 3 seno 0,8 tiempo menos pi medio, ¿sí? Estos son los dos movimientos armónicos simples que se van a superponer. Dibujar los vectores rotantes, escribir la ecuación de la posición de la superposición y graficar posición versus tiempo para los tres movimientos. En esto nos vamos a tardar, pero esto es clave que lo aprendan porque no estoy seguro si su examen irá a ser virtual 100% o tal vez presencial. Si es presencial no se van a salvar de las gráficas, ¿sí? Pero quedémonos ahí por ahora. Ahora, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Está todo claro? Más o menos así va a poner en el parcial el ingeniero, Sí. con los ejercicios que estamos viendo. Ah, exacto. Este es de un modelo de examen. De hecho. Más o menos son así. Entonces, ya. Cuando me dice dibujar vectores rotantes, se refiere a dibujar los vectores en un eje cartesiano. Para eso puse esto, ¿sí? Bueno, pulso -4, pero... Ok. Donde en este eje vamos a representar una oscilación completa o una vuelta completa. Bueno, en este caso una oscilación, ¿sí? Donde partimos desde el punto más bajo. Esto es 0, ¿ya? Esto es 0. Esto de acá es pi medio. Esto es pi. Esto es 3 pi medio. Y esto es 0, ¿no? Siendo toda una oscilación completa. ¿Por qué? Para poder fijarnos desde dónde está empezando el movimiento. En este caso, me está diciendo que el movimiento 1 está empezando en pi sexto. En pi sexto. ¿Cómo puedo ubicar más o menos dónde es pi sexto? Para empezar, si esto es pi medio, esto de acá sería pi cuarto. Pero cuando quieran tener una idea más clara de cómo representar una fase inicial de estas, recuerden que los radianes se pueden convertir a grados, ¿sí? Para darnos una idea. En este caso, pi sexto. Recuerden que pi radianes son 180 grados. Esto con esto se va, 180 entre 6. Pi sexto es igual a 30 grados.
¿Por qué hago esto? Para darme una idea de dónde graficar, más o menos 30 grados por acá. Obviamente no puedo poner el transportador en la diapositiva, pero más o menos sería así, ¿sí? Y esto vendría a ser 5, con una fase inicial de pi sexto. Y este movimiento, esta flecha, indicaría el movimiento armónico simple 1, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Mm? Está claro. Ok. Ahora, lo que había mencionado Diego la anterior semana es que las fases iniciales se podían representar de manera negativa. ¿Cómo? No es nada más que sumándole un 2pi. Fíjense que el movimiento 2 me dice que tiene una fase inicial de menos pi medio. Cuando me dice menos pi medio, tengo que contar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, porque el positivo es contando hacia la derecha y el negativo es hacia la izquierda. Entonces, en este caso, menos pi medio, ¿cuánto sería? Sería más o menos acá. Sería menos pi medio. Y si le cuento hasta 3, sería esto. Pero, a lo que me refería, que poner menos pi medio es lo mismo que poner 3 pi medio, ¿sí? Porque, ¿cómo puedo sacar esto? No es nada más que a 2pi, sumándole el negativo, 2pi menos pi medio, me da 3 pi medio, ¿sí? Y es lo mismo, ¿por qué? Porque si cuento de derecha a izquierda, 3 pi medio me da lo mismo, ¿sí? A eso me refiero. Pueden representar las fases iniciales de manera negativa o positiva, como ustedes gusten, ¿ya? De cualquier manera les tiene que salir los mismos resultados, porque estamos hablando de el mismo punto en la oscilación, ¿sí? Lo vamos a probar poniéndole menos pi medio y más 3 pi medio, van a ver que sale lo mismo. En este caso, en la parte negativa también podría poner 2pi menos pi sexto, que sería, a ver cuánto sería, 11 sexto, menos 11 pi sexto, ¿no? Me debería dar lo mismo. Vamos a probarlo con este de acá. Pero hasta acá terminarían los vectores rotantes, no es nada más que esto, ¿sí? Cuando tengamos el movimiento resultante, también lo vamos a graficar. Entonces dejémoslo por acá hasta por ahora. El inciso B, que me pide la ecuación de la superposición. Cuando hablamos del movimiento resultante, me da una amplitud resultante por el seno de frecuencia angular por tiempo, el mismo, más una fase inicial resultante. ¿Sí? Esto lo voy a separar un poco acá. La amplitud resultante era igual a raíz de amplitud 1 al cuadrado más amplitud 2 al cuadrado más 2 por amplitud 1 por amplitud 2 por coseno de la fase inicial 2 menos la fase inicial 1. Ahora, ya que saben cómo convertirlo a grados, tengan en cuenta siempre que en este caso me está dando la fase inicial en radianes, ¿sí? Al usar el pi. Por lo tanto, yo voy a tener que usar acá la calculadora en radianes, porque estoy hablando de una función trigonométrica en radianes. Si lo quieren convertir a grados como convertí este, debería dar lo mismo, ¿sí? Pero nos vamos a quedar en radianes, ¿ya? Amplitud 1, que es 5 al cuadrado, la amplitud 2, que es 3 al cuadrado, más 2 por 5 por 3 por coseno de fase inicial 2, que es menos pi medio, menos la fase inicial 1, pi sexto. ¿Cuánto le sale eso? Me acabo de dar cuenta de que quedan 2 minutos. ¿Cuánto le sale eso? Y con eso ya seguimos en el siguiente link. Raíz 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 5 por 3 por coseno menos de menos pi medio menos pi sextos. Me salió 4.35. Ok. Confirmo.
metros, ¿no? Confirmadísimo. Sí. No, me salió un error en la calculadora. Ok. Pero lo voy a revisar de nuevo. A ver. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 3 por 5 por 3 por 5 por coseno de menos pi medios menos pi sexto 4.358836. A mí me salió 7.9987. 7.99. ¿Te has fijado que todo está multiplicando y está en radianes? A ver, Ah, radianes. claro, lo he puesto en pi, está en radianes. Ah, no, ahorita lo convierto. Ahorita lo aclaramos. Queda menos de un minuto, así que ahorita les mando otro link, ¿ok? Nos vemos en unos minutos, porque ya se va a cortar ahorita. Ahorita les mando otro link.